regresamos al plan original. Vamos. Bueno, disculpen, perfecto. Entonces, la presentación la tiene, nada más también para estar claro, debe de tener control Emilio Fuello, me la va a ir pasando. Entonces, en manera introductoria, quiero decirles que agradecemos el espacio. Este esfuerzo que les voy a presentar no es obviamente mi opinión, es un esfuerzo grande de empresarios del Estado de Nuevo León, de un grupo de consultores, de académicos del TEC de Monterrey y del UNAM, que hemos hecho un esfuerzo grande por tratar de poner ideas claras con un contexto del escenario en cómo estamos hoy y 5 propuestas, 4 voy a resumir yo, muy importantes, en donde creemos que la contribución público y privada se convierte en probablemente la estrategia más importante para disminuir la fatalidad en el tema de salud que vamos a afrontar en el país. Entonces, si me pasan la primera, por favor, Emilio. Hay que darle el control a Emilio para que pueda pasar la presentación. En esta primera diapositiva que van a ver ahorita, Emilio necesita tener la presentación. Quiero hacer notar la importancia de algunas estrategias que sí han sido prudentes y ordenadas en el gobierno, como es el tema de tratar de crear esta estrategia de distanciamiento. Creo que puede haber sido un poco tarde, pero en esta primera diapositiva que deben de ver ahorita a la brevedad, van a ver el comportamiento epidemiológico de las infecciones, en donde estrategias de contención y mitigación del distanciamiento social es una de las barreras más importantes para aplanar esta curva de casos de contagio. La importancia del aplanamiento, de lo que hemos estado hablando muchos, consiste en que la distribución en el tiempo de los casos permitiría al sector salud afrontar la morbimortalidad de esta enfermedad de una forma más ordenada. Si se concentran todos los casos en el tiempo, no existe capacidad instalada. Si los distribuimos en el tiempo, nos permite una mayor capacidad con las instalaciones y con interacción público-privada. Entonces, ese es el objetivo. No estoy viendo, Carlos, la diapositiva. El moderador tiene que pasarle control de la presentación a Emilio Fuello para poder estar fluyendo de una forma más dinámica. Sí, en eso están. Perfecto. Entonces, este primer punto estaba claro y sencillo. Ese aplanamiento de la curva requiere múltiples medidas de contención, una de las cuales muy importante es el distanciamiento. Nosotros creemos que hay otra muy importante, que es una estrategia metodológica de hacer más muestreo, como ha sido comprobado en múltiples países. ¿Qué es lo que estamos observando hoy en México? En México estamos observando en donde hay proyecciones, y las proyecciones del gobierno y las proyecciones de diferentes pensadores son distintas, porque si hacemos nosotros proyecciones en base a los casos reportados, es muy común que vayamos a subestimar la realidad. Cuando las proyecciones las hacemos en base a datos más duros, como puede ser claramente el número de muertos, entonces vemos que la tendencia en nuestro país es diferente y no necesariamente estamos viendo un aplanamiento. La idea de la diapositiva número 4 que estarían viendo ustedes refleja que la curva ascendente en base a muertes se está comportando similar a lo que estamos observando hoy en Italia, España o Estados Unidos. Lo que nos pone en una situación, si yo no diría catastrófica, simplemente en un escenario en donde la capacidad instalada, tanto de recursos hospitalarios, de camas y ventiladores, se vuelve altamente insuficiente. La siguiente diapositiva, que sería la diapositiva número 5, nos muestra cómo esas proyecciones basadas en la casuística realmente están gruesamente subestimando. En los últimos días hemos visto en los casos probablemente una tendencia a reportar menos casos, pero cuando comparamos lo que ha sucedido con la mortalidad en las últimas semanas, vemos una tendencia mucho más exponencial. Entonces, el punto claro está en que si analizamos y hacemos proyecciones en base a casos, cuando nuestro muestreo es un muestreo centinela, no podemos tener una realidad de la totalidad. A ese muestreo de la casuística centinela deberíamos de añadirle un factor que nos permita hacer proyecciones más reales. La proyección de mortalidad hoy se convierte en una forma estadística más dura que nos permite hacer un muestreo más claro.
Están tratando de proyectarla y ya se la pasaron, pero... Síguele, Memo. Carlos. Bueno, la diapositiva número 6, que espero que ahorita en un momento podamos pasar, a ver si Emilio puede hacernos el favor con el moderador de buscar la estrategia. Tiene como la intención de que vean dos elementos muy importantes de análisis, que son los siguientes. El primero es que en México estamos haciendo muy pocas pruebas en la población y es probablemente el resultado de una estrategia muy definida del Estado que muchos de nosotros no compartimos, pero hacemos pruebas 3 de cada 100,000 y nos pone en escenarios similares a países de Centroamérica versus un país como Corea, que está haciendo más de 800 por cada 100,000 habitantes. Y eso le ha permitido a Corea contener el número de casos haciendo un aislamiento estratégico y tratar de manteniendo una economía a una mayor velocidad. En esta misma diapositiva, lo que quisiera yo realzar es que el número de camas que tenemos en la población es realmente insuficiente. Y ahorita vamos a ver un detalle más adelante en las proyecciones que hemos hecho para ver las camas versus las unidades de terapia intensiva. Entonces, el número de camas que tenemos nosotros en el país es probablemente similar a lo que tienen países como la India, como Costa Rica. Tenemos no más de 1.4 camas por cada 1,000 habitantes. Es un número francamente insuficiente. Y cuando veamos las proyecciones, nos vamos a dar cuenta que no tenemos capacidad instalada para un escenario conservador de lo que vamos a afrontar en el siguiente mes. Entonces es algo realmente preocupante. Al día de hoy o al día de ayer teníamos 2,140 casos. En análisis que hemos hecho comparado a la creciente, a este resurgimiento de los casos, cuando analizamos qué es lo que le ha pasado a otros países después del caso 2100, vemos que dependiendo de las proyecciones, en las siguientes 3 o 4 semanas, podemos tener o 100,000 casos como en España, o 10,000 casos como Corea, o pudiéramos estar en un escenario que sería francamente catastrófico como en los Estados Unidos, en donde podríamos aproximarnos a 240,000 casos. Entonces, la realidad es que estamos hoy en un momento crítico. Ya se fue y que va a acabar en 30 minutos. Estamos en un momento crítico porque a partir de este caso, en las siguientes semanas vamos a definir si tenemos un comportamiento como Estados Unidos, donde es francamente catastrófico, versus un escenario como en Corea. Entonces, la realidad es que estamos hoy en una situación de grave necesidad de una interacción público-privada que nos permita afrontar esta estrategia. Lo que hemos visto nosotros en los estados, en la realidad del pueblo, en los hospitales públicos, es que no hay suministro, no hay una estrategia federal bien organizada que haya permeado a los estados y a los municipios. Y es por eso la importancia de crear una estrategia paralela a nivel del estado, a nivel del municipio, con una gran interacción público-privada para poder enfrentar este escenario. ¿Cómo podemos actuar de una manera más ordenada en donde nos permita un aislamiento estratégico? Existen poblaciones del sector empresarial, del sector de salud, del sector público, que están más expuestas. Por ejemplo, los trabajadores de la salud, los policías, necesitan mayor protección para poder mantener sus actividades vitales. Existen otras poblaciones que no están tan activas en la comunidad con tantos contactos como pudiera ser un grupo de contadores, un grupo de abogados que pueden hacer su trabajo a distancia y tienen menos contacto con las personas, de tal forma que podemos contener de esa forma la estrategia de una forma más quirúrgica. Existen otros datos importantes poblacionales que vale la pena enfatizar, porque mucho se ha hablado de por qué hay tanta severidad de enfermedad en Italia, en España o en Europa, francamente. Y simplemente porque en México, como país, nuestra población que supera los 70 años no llega a más del 10%, versus países como España o Italia, que es aproximadamente entre el 20 y el 25%. Cuando hacemos este análisis, nos gustaría pensar que en México tendríamos una menor mortalidad. Sin embargo, en contraste, tenemos poblaciones en donde la prevalencia de obesidad está hasta el 30 al 40% de la población. Y dependiendo de los grados de obesidad,
la podemos ampliar hasta el 60 y 70% de la población. La obesidad viene con problemas cardiovasculares, hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular diagnosticada, y ese escenario poblacional nos elimina ese factor de más bondad que tenemos por ser jóvenes, porque nos aumenta la morbilidad asociada con una infección en esas poblaciones. Entonces, no podemos pensar que porque somos una población joven tenemos una menor letalidad. Y ese grado de población también lo podemos ver analizado en los diferentes estados. Tenemos estados en donde tenemos una población superior a los 70 años que está alrededor del 3%, como puede ser Quintana Roo, y hasta el otro extremo, Ciudad de México, en donde la población superior a esa edad sería el 7 o el 8%. Entonces, tenemos una realidad que es distinta en los estados. Veo que ya está llegando la presentación. Si me pueden ayudar, seguramente ya vamos bastante adelante. Vamos en la diapositiva número 11. Si quieren adelantar para ya no repetir. Y esta presentación, Carlos, se las podemos permitir a todo el público de una forma electrónica más hacia adelante. Entonces, estamos ahorita hablando del tema poblacional y entender que existen datos hoy en México que nos permitirían hacer un análisis más profundo a nivel estatal. En esta diapositiva están viendo cómo en el estado de Querétaro podemos nosotros definir en qué poblaciones hay gente de mayor de 65 años. Y eso nos permitiría hacer aislamientos más estratégicos que nos ayudarían a disminuir la morbimortalidad. En la siguiente diapositiva podemos ver que ese análisis puede ser todavía más estratégico, y si me pasan la siguiente, vemos como en esta zona de la Sierra Gorda podemos definir poblaciones de más del 10% de gente de más de 65 años. Entonces, el mensaje es claro, con datos, con estrategia, con una interacción público y privada, pudiéramos organizar las comunidades a nivel municipal y estatal para aislar a la gente más vulnerable. En esta diapositiva podemos ver la otra gran realidad mexicana que nos pone en riesgo y el enfatizar la importancia de no asumir que porque somos una población joven tenemos un riesgo bajo. Aquí vemos que a nivel del país tenemos aproximadamente el 10% de la población con diabetes franca y esa población, ese porcentaje aumenta en los estados del norte del país de una forma considerable. Diabetes se asocia a enfermedad cardiovascular, hipertensión, obesidad, factores de riesgo muy importantes para la severidad de la enfermedad COVID-19. La siguiente, por favor. En esta diapositiva que sin las figuras les comenté, creo que es de mucha importancia. Aquí quisiera recalcar lo siguiente. Se hicieron 3 escenarios que lo hizo Emilio Fuello con un grupo importante de consejeros que están también en la presentación. Y estos escenarios se crearon en base a la realidad de hoy. ¿Y qué sucedería si en México las medidas de contención son laxas o son más estrictas? Y tenemos 3 escenarios. Primero, concentren su atención en la curva roja. Y en la línea punteada vemos el número de camas totales en el país, como se ha publicado. Tenemos 40,000 camas hospitalarias. En un escenario de contención actual, en donde todo se mantenga a perfección, podemos tener capacidad instalada para estas camas. Pero si se aligera un poco las medidas de contención, francamente vemos que la necesidad de camas se puede convertir a el doble de la capacidad instalada o casi a 3 veces de la capacidad instalada en el peor escenario. Desafortunadamente, cuando vemos la población que va a estar más en riesgo, la necesidad de camas de cuidados intensivos en la siguiente diapositiva, vamos a ver que aún en el escenario más sencillo no tenemos suficiente capacidad instalada para camas de terapia intensiva. Las camas de terapia intensiva son francamente insuficientes, aún en el menor escenario, de tal forma que si tenemos que construir una estrategia público-privada para aumentar la capacidad, el aumentar capacidad de camas de terapia intensiva en ventiladores, aún en el escenario más optimista, es francamente insuficiente. Y la necesidad se convierte imperiosa de crear hoy una estrategia importante. En base a todos estos escenarios, tomando en cuenta las diferentes proyecciones, tomando en cuenta la capacidad hospitalaria, la habilidad de hacer segregación estratégica de poblaciones, construimos
5 pilares importantes en donde creemos que la colaboración público-privada se convierte esencial para sumar a una estrategia federal que no hemos visto que ha permeado a los estados y a los municipios. Entonces, las 5 estrategias importantes, y voy a hablar yo de 4 para dejar a Carlos el tema de la mitigación del impacto económico, son las siguientes. Primero, estamos convencidos que hay que disminuir y contener los contagios en la población sana. Para eso, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho una propuesta clara de hacer más pruebas y pruebas distintas que nos permita crear certificados de inmunidad a la población. ¿Qué quiero decir con esto? Que si solo hacemos las pruebas actuales de PCR, no vamos a poder identificar poblaciones que ya sanaron y que puedan incorporarse al sector productivo o puedan convertirse en donadores de plasma que nos ayuden en una fase inicial a disminuir la fatalidad de la enfermedad. Segundo, queremos crear una estrategia importante de disminuir las infecciones en las poblaciones vulnerables. ¿Cómo queremos lograr eso? En la adquisición de equipo protector personal. Si nosotros no protegemos a los que van a ser nuestros primeros barreras de respuesta, los trabajadores de la salud, los trabajadores en el sector público, en la policía, en los bomberos, el día que tengamos infecciones en esa población, se genera un efecto de multiplicación, de preocupación en el sector. Hoy hemos tenido hospitales en Ciudad de México en donde hay más de 100 enfermeras que han renunciado a su trabajo por el miedo por las infecciones. Entonces, el equipo de protección personal, estrategias quirúrgicas de aislamiento en donde el servicio o la seguridad pública mande una forma más estratégica y estricta de aislamiento, puede disminuir estas enfermedades en poblaciones más vulnerables. Creo que es muy importante también aumentar la capacidad hospitalaria instalada. Los mecanismos de colaboración público y privada no son claros, aún y que a nivel federal han existido, como existió el Seguro Popular, existe subrogación del seguro social, y a nivel estatal hay modelos de subrogación. Entonces, los mecanismos están ahí, pero hoy el sector privado, la Asociación Nacional de Hospitales Privados y la comunidad académica que participa en estos sectores, no hemos visto hoy una detonación inmediata del sector público hacia el privado que permita aumentar rápidamente la capacidad hospitalaria. Creemos que ese es un elemento muy importante. Ahondando en este tema, y les expresé y lo vieron en una diapositiva en una forma muy contundente, hoy, aún en el mejor escenario, no tenemos capacidad de terapia intensiva, no tenemos ventiladores, hay diferentes esfuerzos a nivel público con interacción en el sector privado que van a permitir aumentar esta oferta, pero se necesita una acción contundente a la brevedad. Existe también una necesidad de ampliar y de disminuir los trámites para agilizar pruebas, medicamentos y ventiladores. Todo esto suma a aumentar una capacidad hospitalaria que permita afrontar esta pandemia de una forma más efectiva. Por último, quiero recalcar, y con esto voy a terminar para hacer una conclusión, Carlos, que la necesidad más crítica ahora requiere un personal de mayor capacidad. No podemos hablar de ampliar capacidad hospitalaria, de ampliar la capacidad de terapia intensiva, en la ausencia de personal capaz de manejar ventiladores, de estar entrenados para evitar el contagio, porque si nosotros ponemos gente no preparada, vamos a crear y aumentar una epidemia de una mayor proporción, porque eso va a desincentivar a la gente que trabaja en el sector de la salud para atender a esa gente. Entonces hemos creado una colaboración entre el TEC y la UNAM para crear una serie de cursos virtuales. También tiene la Secretaría de Salud una estrategia, pero estamos sumando esfuerzos desde la academia para poder crear una estrategia grande de educación para proveer estos recursos a la población. Por último, yo quisiera concluir, y me da un poco de pena que no pudimos pasar todas estas diapositivas, pero se las haremos llevar a todo el público de una forma virtual. Yo les diría, en forma personal, entendiendo las necesidades de pacientes que sufren, entendiendo la realidad del Estado de Nuevo León público y privada, y el conocimiento que hemos desarrollado a través de gran comunicación con diferentes sectores públicos y privados,
que yo sí veo una grave realidad, que si no actuamos ahorita con contundencia para aumentar capacidad hospitalaria, promover mayor contención, no vamos a mitigar esta pandemia que nos viene y nos va a crear desde el punto de vista de salud una catástrofe médica de la cual no vamos a poder contener. Creo que estamos a tiempo todavía y estas medidas, si organizamos el sector público y privado, vamos a poder de una forma ordenada tratar de disminuir y aplanar esa curva que es la que generaría un desastre de salud. Y hago en este sentido un llamado porque la Secretaría de Salud a nivel federal ha batallado en permear estos mensajes y creo que la forma de hacerlo es una colaboración estrecha pública y privada a nivel estatal y a nivel municipal para desarrollar estas estrategias. Con esto termino, Carlos. Me da un poco de pena que no se haya podido organizar bien esto, pero con mucho gusto estaré al final pendiente para preguntas. Muchas gracias por su atención.